La comunidad de mamás con más experiencia en la radio comienza ahora. Club de Mamás con Claudia Caballero. Únete ya. Estamos iniciando así cuando son las 11 de la mañana con 5 minutos y para que el día de hoy ustedes hagan las preguntas, les recuerdo nuestras líneas telefónicas. ¿De qué pueden preguntar el día de hoy? De lo que gusten y manden, porque tenemos en casa a un invitado de honor, hace mucho que no estaba con nosotros, el licenciado Claudio Chekfek, que es psicólogo infantil. Entonces, imagínate, es como con los pediatras, quisiéramos tener un psicólogo infantil de vecino para preguntarle qué hacer cuando los niños tienen algún comportamiento que no nos gusta, que no entendemos. Y sobre todo el día de hoy vamos a enfocarnos con él en los niños y niñas que se mueven mucho, que se distraen a cada rato, que presentan conductas que incluso, pues sin tener un diagnóstico, pueden ser catalogadas como hiperactividad o déficit de atención. Bienvenido, Claudio. Estoy invitando a las mamás a que te pregunten. Perfecto, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el problema de la hiperactividad y el déficit de atención es que todo el mundo lo diagnostica, ¿no? Y entonces la comadre que ve al niño dice que tiene hiperactividad, el maestro le sugiere a los papás que lo lleven con alguien porque el niño tiene hiperactividad. El déficit de atención existe desde hace muchísimas décadas. Lo que sucede es que ha ido cambiando un poquito la sintomatología y también ha ido cambiando el diagnóstico. Antes el déficit de atención tenía otros nombres, no se llamaba como ahora, y con sus propias variantes, porque tenemos déficit de atención con hiperactividad, sin hiperactividad. Básicamente lo primero que tenemos que entender es que precisamente es un déficit. Es algo que el niño tendría que tener que no lo tiene. Si bien está en discusión todavía si es una enfermedad o no es una enfermedad, podríamos hablarlo de un síndrome. Es una serie de características que hacen que el niño no tenga lo que tiene la mayoría estadística de niños de su edad y de su condición sociocultural. La forma de diagnosticar el déficit de atención es una escala que ya tiene alrededor de 30 años, que es la escala O'Connors, que es quien la inventó, y que habla de características conductuales acerca del niño que podemos observar. Si puede permanecer en una fila, por ejemplo, si mueve todo el tiempo las manos y sus piernas al comer, si pierde la paciencia al postergar algo, si es verborrágico y habla todo el tiempo. Básicamente esas son las características propias de los niños que tienen déficit de atención. Frente a este diagnóstico, por supuesto que debemos actuar, de generar una estrategia, pero no debemos asustarnos, no estamos frente a una situación que no se pueda resolver. Para poder resolverlo hay un sinnúmero de accesos que pueden abordar los papás, desde la terapia conductual, la asesoría familiar, un cambio de estrategia familiar, Claudia, un cambio de actitudes con el niño, un cambio de actitudes en la escuela con ese niño. Pero también lo que debemos hablar hoy es que han cambiado tanto las situaciones cotidianas. Vivimos en un mundo tan vertiginoso que también es cierto que cada vez les exigimos a nuestros niños que presten más atención y que sean más veloces en responder. Y no todos los niños tienen esa posibilidad de responder a la misma velocidad. Las mamás podrían hacer en este programa pues un intercambio como de ideas con respecto a lo que los niños responden rápido o no responden rápido. Sería fantástico. A sus demandas con lo que está diciendo Claudio Chekfek. Los teléfonos en cabina son 3122-1190 y 3647-1883. Puedes enviarnos un WhatsApp, es muy sencillo. El número para los mensajes de texto es el 3310-190712. Vamos a comenzar a transmitir en el Facebook de Club de Mamás cuando el Facebook de Club de Mamás quiera, ¿verdad? Porque pues dependemos de la conexión en internet. Sé que muchas de ustedes nos siguen por la radio, pero también sé que muchas ya también están acostumbradas a vernos por internet y tenemos esta transmisión en vivo desde Club de Mamás para que ahí me ayuden a compartir con sus amigos. Está Claudio Chekfek, psicólogo infantil. Hay cambio en lo que cuando comenzábamos nuestro Club de Mamás y venías cada mes, Claudio,
en este tema de los niños, el déficit de atención, la hiperactividad, ¿ha cambiado algo? ¿Los papás hemos cambiado? ¿Las escuelas han cambiado? Sí, definitivamente sí. Las escuelas y los papás y los medios tecnológicos que tienen nuestros niños ahora al alcance han cambiado. Las escuelas se han convertido en instrumentos más exigentes cada día, ¿no? Algunas escuelas olvidan en su programa educativo el desarrollo normal de los niños y entonces tenemos preescolares que enseñan a leer y escribir, a sumar y a restar, los 12 colores en 2 idiomas y algunos en 3 idiomas, ¿no? Deberían hacer una revisión de cuál es el desarrollo normal de un niño para poder anticipar qué es lo que va a suceder. Es como meter varios ingredientes en la licuadora y finalmente el resultado no es el esperado, ¿no? Finalmente eso es lo que sucede. En primaria tenemos un sinnúmero de escuelas que han convertido el tiempo libre de los niños en una cuestión de tareas y de trabajos a entregar. Y entonces cada vez queda menos tiempo para el ocio creativo de los niños y entonces se convierten en una consecución de lo que ven en la mañana en la escuela, en la tarde mamá, la abuela o la tía o el hermano mayor tienen que ayudar con esas tareas que les demora 2-3 horas. Sí, aquí la diferencia en ese ejemplo que tú das es que la estructura que tiene la escuela por la mañana no es la misma que claro, claro. ¿no? O sea, así la abuela no va a estar de tiempo completo sentada haciendo la tarea con el niño. Y aparte sucede algo mágico, que los niños sí obedecen a las maestras y maestros, pero no obedecen a la abuela y a las mamás. ¿Verdad que es mágico? ¿No? Yo ¿Sí? siempre lo he creído. Ahorita lo está confirmando el psicólogo. Lo otro que sucede es que también los papás exigimos esa velocidad en nuestros hijos de poder responder rápidamente a las necesidades que tenemos en esta vida que va muy veloz y entonces es levántate, viste rápido, desayuna como puedas, ponte el uniforme, vámonos a la escuela, lo va a buscar la mamá, lo va a buscar la abuelita, se lo lleva a comer, luego tienen una actividad paraescolar en la tarde, luego hay que volver rápido a la casa, hacer la tarea, bañarse, cenar, acostarse. ¿Me suena? ¿Les suena conocido esto? ¿Sí? La prisa, el apuro. Entonces, la verdad es que cargamos con esa velocidad de nuestros hijos y entonces, otra vez, no hay estímulo a la creatividad, no hay ocio creativo, no hay posibilidad para conversar, para pensar y entonces la exigencia es cada vez mayor. Nada, ni nadie ha comprobado que un hijo que participa de muchas actividades paraescolares es mejor persona. ¿Realmente traigo una mala noticia? O sea, ni podemos garantizar que triunfe en la vida, ni que sea un profesional exitoso, ni que se case con su mejor pareja, ni que forme una familia feliz. Entonces debemos de tener esta sensación que tenemos los papás de que hay que darle muchas actividades a nuestros hijos para que no se aburran, porque la demanda de ellos es, me aburro. Pues fíjate que ya comenzaron a llegar las preguntas. ¿Te Muy parece? bien, claro. Que vayamos con ellas. Y siéntanse con la confianza de preguntarle a Claudio lo que deseen en función del tema que estamos hablando o de otros, porque ya sabes que de repente pues escuchamos psicólogo infantil y decimos, claro, a él le voy a preguntar que lo que pasó, le voy a pedir su opinión de lo que pasó ayer con el niño. Pero comenzamos con una pregunta del tema. Dice, lindo día por el WhatsApp, mi hijo tiene 5 años, somos una familia disfuncional monoparental, donde solo mamá está. Lleva 2 años en terapia el niño, su maestra dice que pedagógicamente es muy inteligente y está tachado como muy hiperactivo, pues dice que molesta a sus compañeros. ¿No es agresivo? ¿Me sugieren cambiar de terapeuta o qué me pueden comentar? El terapeuta acaba de decir que mi hijo es disruptivo, que no sabe de límites. Ok. A veces tenemos pocos datos, ¿no? La posibilidad de un mensajito no nos da mucha información, pero básicamente algunas pistas que yo puedo brindarle a quien nos escribe es el tema de la hiperactividad. Como niño hiperactivo es un diagnóstico clínico que debe hacerlo el pediatra o el neurólogo pediatra. La hiperactividad se ve a través de una
un diagnóstico clínico, que es el electroencefalograma, que significa que algunos impulsos eléctricos no van con la frecuencia con la que deben ir normalmente. Entonces, deberíamos eliminar esa palabra del vocablo permanente. Pues, ¿qué te parece que con eso, que es lo más básico, dejamos para ir a una pausa comercial, mantenemos la comunicación por el Facebook y seguimos obviamente platicando con Claudio Checkfek aquí en Radio Mujer? Audaz y cautivadora. Radio Mujer eres tú. Visita nuestra página radiomujer.com.mx. De Club de Mamás, a quienes saludo, pónganle ahí un like, saber que nos están siguiendo es bueno también, y vamos incluyendo sus preguntas y sus mensajes. Puedes enviarnos tu comentario por WhatsApp, el número es el 3310-190712, escribirnos directo ahí en la página de Facebook. Está Valeria Valdés en los teléfonos de la radio para que si quieres llamarnos y dictarle a ella tu comentario o tu inquietud. Los teléfonos de cabina son 36 47 18 83 y 31 22 11 90. Hace un momentito abrió las preguntas esta señora con un niño de 5 años. ¿Sí? En donde ya hay un diagnóstico, en donde ya hay un seguimiento con terapeuta, y tú comenzabas a decirle lo primero a ella y a todos, ¿no? Sí, claro, este tema de la hiperactividad, tenemos que quitar esta palabra del vocablo normal, ¿no? Del vocabulario regular, porque se ha brincado una palabra que define una enfermedad, como es la hiperactividad, a lo mundano, a lo cotidiano. Entonces, cuando la maestra dice que es hiperactivo, en realidad está cometiendo un error, porque no hay un diagnóstico clínico que pueda dar cuenta de eso. La psicóloga o psicólogo dice que el niño tiene actitudes disruptivas, y la maestra también nos da otra información que dice que es muy inteligente. En este sentido, tengo una mala noticia para todos los que nos están escuchando. Todos los niños son muy inteligentes. O sea, es muy poco frecuente encontrar casos de niños que no sean inteligentes. Quiero decir que la prevalecencia de esa enfermedad de inmadurez en la inteligencia es muy, muy baja. Lo que sucede es que no es ser lo mismo ser inteligente que ser hábil. Y la escuela, los papás y la sociedad no piden personas inteligentes, Claudia, lo que piden son personas hábiles, que tengan habilidades sociales, habilidades de atención, habilidades para hacer la tarea, que tengan habilidades de razonamiento lógico, de juicio. Todos conocemos un adulto que es muy inteligente y sin embargo uno poco hábil. Claro, y uno dice, bueno, ¿por qué le va mal en todos los negocios? ¿Por qué las relaciones sociales siempre fracasan o las relaciones amorosas si es tan inteligente? Es que ser inteligente no basta. Aparte, cuando hacemos un diagnóstico de inteligencia a priori sin un estudio clínico, lo que estamos definiendo es ciertas capacidades que nosotros las vemos como muy inteligentes, pero que no estamos abordando el resto de las cosas. Quiero decir, alguien puede ser muy inteligente en matemáticas. ¿Qué quiere decir? Que resuelve hábilmente y rápidamente cálculos mentales. Y voy a tomar este ejemplo, el niño de 5 años que empieza a escribir números y tiene enunciación, o sea, sabe cuál es el número 1, 2, 3, 4, y tiene asociación, sabe que el número 2 son 2 elementos, pues ya puede hacer cálculo mental. Y uno dice, qué inteligente, ¿sí? Pero probablemente este niño no pueda prestar atención a ninguna otra cosa que no sean matemáticas o cálculo mental. No puede esperar su turno, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? O no comparte, o los amiguitos no lo aguantan, o tiene problemas con la autoridad, que es lo que dice su terapeuta, que es una cuestión disruptiva. A esta mamá, ya para terminar, yo le sugiero que hable con su terapeuta, tenga la oportunidad de sentarse con su terapeuta y pedirle un diagnóstico y un pronóstico. Ciertamente las ciencias psicológicas no es una ciencia exacta en donde el terapeuta puede dar un pronóstico a ciencia cierta como en una cuestión de enfermedad clínica, ¿no? Que uno toma el antibiótico 7 días y probablemente esté curado. Pero sí hay la posibilidad de hacer toda una estrategia familiar, de hacer socia a la escuela y a las maestras para obtener resultados en el corto plazo. Aun cuando el tratamiento, aquí dice que creo que lleva 2 años, que me parece un tiempo prolongado para no ver cambios, aun cuando el tratamiento sea 2 años, mes a mes o cada 8 sesiones, pueden ir viendo cuáles son las etapas que se van cumpliendo para que dejar tranquilo el pronóstico y un escenario a corto plazo.
Claudia, ahorita que mencionabas que era como, o podría ser como en algún otro tema de salud, una prescripción, y que no lo es, pues, ¿qué hay de la medicación a los niños a los que ya se les diagnosticó un déficit, en donde a veces también el temor es a que siempre todos los niños tengan que tomar una pastilla? Bueno, en ese sentido, hay veces que estamos como enfrentados, mis colegas pediatras y neurólogos pediatras, con algunas posiciones que yo veo en la clínica. No es que yo tomo de manera personal, sino que yo las veo cuando recibo a los pacientes. No hay duda de que la medicación ayuda. No hay duda de que yo opino que la medicación no es para todos los casos ni es el primer recurso que uno debería utilizar, dado que yo considero que es un chaleco farmacológico, que es como darle un andamiaje, un andamio, darle muletas a un niño que tiene estas dificultades, pero que cuando desaparece el medicamento volvemos a foja cero, volvemos al principio. Entonces, el medicamento por sí solo, sin un acompañamiento de una terapia conductual y de una estrategia familiar, inicialmente es progresivamente positivo, pero luego va al fracaso, porque realmente el niño no aprendió a tener un cambio de actitud para enfrentar este déficit que tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mejor metáfora que yo encuentro es que si tenemos un niño que cojea de una pierna, no hay ninguna duda, ni nadie se va a negar a entregarle un bastón o una muleta para poder caminar. Pero si ese niño no entra en rehabilitación para poder entender cuál es su problema, pues nunca podremos quitarle ese andamiaje. Básicamente, la medicación tiene un montón de cosas positivas, efectivamente es ayuda en muchos de los casos, pero es imprescindible y totalmente necesario hacer un acompañamiento terapéutico de un cambio de estrategia familiar y un apoyo psicopedagógico para ese niño para que pueda entender qué es lo que le pasa. Si no, lo que sucede, Claudia, es que tenemos niños que le damos la medicación, pero no son conscientes de su problema, y ningún problema se puede resolver en la medida en que uno no haga consciente cuáles son sus dificultades. Bien, Manuel Torres te pregunta, mi hijo tiene 6 años, es tranquilo, pero no trabaja en su salón, hace su tarea, pero en clase no trabaja. Sabe sumar, sabe restar, ya inició a leer, pero no le gusta estar escribiendo mucho. Dibujar y jugar sí le gusta, lo ama. Supongo que 6 años está en primero de primaria, entonces el primero de primaria es el año por prevalecencia de que enseñan a escribir de manera regular y a leer. Esto significa que casi todo el año académico practican el tema de la escritura. La escritura es sumamente cansado porque intervienen muchas habilidades que hay que trabajarlas de manera simultánea. La coordinación ojo, cerebro, mano, el tema de la psicomotricidad fina, cómo tomar el lápiz, la ubicación espacial, cómo escribir sobre el renglón. Por eso a este niño le encanta dibujar, pero no le gusta escribir, porque la escritura requiere un esfuerzo máximo. O sea, dibujar es fantástico, no hay ubicación espacial, no, la presión del lápiz puede ser de manera diferente. Hay no colores como, claro, no como en la escritura, ¿no? Aburrida. Que es continua. Todavía en algunas escuelas seguimos con las mayúsculas en rojo, ¿no? Los puntos y comas en rojo. Entonces, escribir 4 palabras lleva 3 minutos, 4 minutos, porque hay que cambiar de lápiz. Pero ¿no? ojalá fueran 4 palabras, ¿qué tal las planas? Así es. ¿no? Así o sea, es. 4 planas. Entonces, yo lo que veo es que está absolutamente dentro de lo normal. Este niño que bueno, que tiene la posibilidad de quejarse con su papá de todo lo que le mandan en la escuela y cómo tiene que escribir. Y entonces yo lo que sugeriría es que estos papás pueden estimular un poco a través de algunos juegos las habilidades necesarias para poder escribir, ¿no? Entonces, movimientos de pinzas, movimientos de manos, tortear, hacer galletas, jugar con masa, dibujar con crayolas o tizas más grandes que un lápiz. A veces a los niños con sus dedos tan pequeñitos les cuesta mucho tomar un lápiz. Entonces, utilizar marcadores, planos más grandes, la pared del jardín, empapelar una mesa y tratar de dibujar, movimientos de brazos. En la medida en que uno va estimulando todas esas habilidades, luego al niño le resulta mucho más fácil escribir.
O sea, Entonces, todo esto es ayudarle a encontrar el placer en escribir. y a desarrollar las habilidades que se necesitan, ¿no? Que es movimiento de brazos, movimiento de muñecas y movimiento de psicomotricidad fina. O sea, una vez que él sienta que es más hábil, también va a querer hacerlo. Y que requiere menos esfuerzo, claro, escribir. Yo no le veo problema, realmente es un niño que no presenta ningún tipo de dificultad en ninguna de las áreas, en ninguna de las otras áreas que nos presenta la mamá. Tú mencionaste hace rato algunos de los como características o de los comportamientos que pueden ver los papás, y supongo que es de lo que los adultos se quejan cuando están contemplando la posibilidad de ir a un psicólogo o que ya hubo una reunión con las maestras en la escuela. O sea, ¿qué dificultades tiene el niño con los adultos o los adultos con el niño que tiene déficit de atención? Ok. Es muy fácil diagnosticarlo realmente. O sea, básicamente el niño no puede esperar. No puede esperar. Esa es la primera sensación que tenemos a partir de la observancia, de ver a un niño. No puede esperar, pero para nada. No puede esperar ni para que el papá le traiga el regalito de la tarde, ni para que la mamá le sirva la comida y entonces se queja de que primero él y por qué el hermanito y por qué primero sirve la ensalada antes de servirle su tostada, ¿no? La otra característica es no puede hacer filas, que va de la mano con la espera, ¿no? Aún cuando lo llevemos a la película favorita, al circo que más quiere, al festejar su cumpleaños, hay conflictos y entonces se desespera y ya vamos a entrar y entonces empieza a preguntar, bueno, ¿y cuándo vamos a entrar y qué va a pasar? En fin. El otro es el movimiento corporal. Pareciera ser, para decirlo de una manera sencilla, Claudia, que el niño tiene un motor adentro. Esto es que son estas mamás que recibimos a veces en el consultorio y me dice, oiga, Claudio, dígame de dónde lo puedo desenchufar. Ya, no para nunca. No para nunca, son las 11 de la noche y sigue hablando y sigue moviéndose y sigue trayendo cosas y está todo desordenado. Otra característica es que pierde los objetos, los pierde. Le compramos su estuche de lápices esta semana y entonces ya para el viernes está incompleto, no sabe dónde dejó la mochila, no trae el cuaderno de tareas, trabajó todo el fin de semana en hacer una cartulina de trabajo especial y el lunes se le olvida y no la presenta. Pues creo que con esto podremos ya darnos una idea, ¿no? Estamos platicando con Claudio Chekfek de Niñas y Niños con Déficit de Atención. Nos ha explicado la hiperactividad también y regresamos con más aquí en Radio Mujer. Este es el mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XCWB, 10.000 watts de potencia. Una emisora de Grupo Promomedios Radio, ubicada en la avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. A un pediatra, a un psiquiatra, pero acuérdense de eso, la psicología es prima hermana de la medicina, pero no es medicina. Los psicólogos no estamos facultados para prescribir medicina. A veces incluso yo me olvido de aclarar esta situación, que yo hablo como si fuera doctor en medicina y hablo de los medicamentos, pero en realidad yo no he recibido y tu formación en la licenciatura, es otra. en la formación, esa cuestión farmacológica, por lo cual la Secretaría de Salud no nos permite prescribir medicamentos. Es importante que podamos saber y tener esa información. Muy bien. Lupita Anguiano, ¿el chocolate es bueno o malo para los niños hiperactivos, al igual que hay del consumo de azúcares? Muy bien. En los años 70, casi llegando a los 80, se salió toda una corriente de investigación que decía que los niños que tenían déficit de atención muy probablemente obedecía a la ingesta exagerada de azúcares, de colorantes artificiales, y ahí englobaban, por ejemplo, todos los dulces, los alimentos chatarras, el chocolate, como nos pregunta esta mamá, y demás. Ciertamente las mamás pueden reconocer que cuando los niños tienen una ingesta de azúcar exagerada, su comportamiento cambia, porque médicamente la ingesta calórica de azúcar provoca reacciones en el organismo. Pero no hay ninguna posibilidad de que la ingesta de azúcares provoque un déficit de atención, porque si no estaríamos medicando dieta a todos los niños que tienen déficit de atención y todos deberían mejorar, y esto no es así. Hay infinidad de casos
investigados en donde esto no es así. Ciertamente a un niño con déficit de atención no le favorece una ingesta de azúcar exagerada, pero también es cierto que a ningún niño, tenga o no tenga síndrome de déficit de atención, le favorece una dieta exagerada de azúcar. ¿Y qué les pasa? ¿Qué tienen? ¿Qué funciona o qué falta en los niños que tienen el déficit de atención? O sea, que este síndrome lo presentan, que está diagnosticado. ¿Qué dicen los estudios, las investigaciones, lo que se ha encontrado al respecto? Es muy interesante la pregunta porque clínicamente, curiosamente, no aparece en ningún lado. O sea, ¿no han gastado en investigación? No. Han gastado en investigación y han gastado en promoción del déficit de atención como enfermedad porque los medicamentos son caros, el fármaco tiene licencia, está monopolizado en 2 o 3 laboratorios, entonces... son los laboratorios que gastan en las investigaciones. Claro, y ha habido mucha difusión, ¿no?, hacia el público acerca de los beneficios del medicamento y ha habido muy poca difusión e información de las terapias alternativas, conductuales, que podemos brindar los psicólogos y terapeutas para mejorar el déficit de atención. En ese sentido, corremos con desventaja porque nosotros como profesionales o como asociación no tenemos los recursos económicos como para difundir tanta información y llegar a tanta población como lo hacen los laboratorios a través de sus representantes médicos y los médicos. Lo mío no es un juicio de valor, sino simplemente es una realidad, Claudia, en el sentido de que nosotros no somos una empresa de manera grupal, los terapeutas que podemos disponer de fondos suficientes para decir, tráiganos con nosotros que esto sí ayuda. Cada uno hace su propio trabajo desde lo profesional. ¿Qué le pasa a los niños? A los niños les pasa que no tienen las herramientas necesarias, los recursos necesarios para enfrentar esas situaciones de conflicto. Esto es desde el perfil mío, profesional, de un terapeuta, de un asesor familiar que ve en la práctica cómo cambiando cuestiones conductuales y rediseñando la estrategia familiar, los niños mejoran. ¿Qué dicen los médicos y los laboratorios? Bueno, que es falta de una herramienta que nosotros tenemos en el cerebro, ¿no?, de una sustancia que tenemos en el cerebro que permite vehiculizar los impulsos eléctricos de manera más veloz. Y lo que hace el metilfenidato, que es la sal que tiene estos medicamentos, es crear otras vías de acceso neuronales para que los impulsos eléctricos se desplacen por más lugares y a mayor velocidad, ¿sí? Lo cual no quiere decir ni que esté bien ni que esté mal. Mi crítica, mi respuesta a eso es ¿qué hacemos cuando el niño no toma la medicación? O sea, el niño toma la medicación de lunes a viernes, está perfectamente incorporado a la escolaridad, ¿no? Lo tenemos más tranquilo, se mueve menos, presta más atención, pero ¿qué sucede cuando sábado y domingo se lo interrumpimos? ¿Qué va a suceder en vacaciones cuando se lo interrumpen? Bueno, cuando se interrumpe, la verdad es que el niño no aprendió a comportarse, sino es como que nosotros le demos un chaleco, ¿no?, de fuerza que le impide moverse y entonces el niño no aprende cuáles son las regularizaciones de su propio cuerpo, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, a veces vale la pena que los papás acudan a un terapeuta, a un psicólogo infantil, porque no necesariamente, Claudia, es sinónimo de acudir a una primera entrevista, es tratamiento de por vida. Creo que con eso luchamos permanentemente en mi profesión, ¿no? Que los papás piensan que... Ya fui al psicólogo. Sí, ya fui y ya... No, voy a tener que llevarlo durante 2 años seguidos. Claro que no. O sea, deben ver al psicólogo como un coach, ¿no? Como un asesor, como alguien que entiende de las relaciones humanas. O sea, ni vas a ir una sola vez, ni vas a pagarle renta durante los próximos 2 años. Tal cual. Pero sí hay una serie de sesiones de acompañamiento. Pero claro, yo podría decir que mínimamente se necesitan 6 sesiones, 7 sesiones de un diagnóstico. O sea, ¿quién puede empezar a intervenir en una situación sin hacer un diagnóstico? Porque también entiendo que no solo es con los papás. O sea, tú recibes en tu consultorio a los niños. Claro. Por eso yo también extiendo mi pregunta
que te hacía hace un rato de qué les ocurre, qué les pasa, también un poco con la curiosidad de estos niños que llegan contigo, ¿qué te dicen? Mi mamá está como loca porque yo no le pongo atención, o en la escuela ya me aislaron, ya me corrieron, no quieren jugar conmigo. O sea, ¿cómo se siente? ¿Cómo ellos expresan? Es fantástico. Es fantástico lo que dicen porque básicamente los niños, por ejemplo, de primaria menor, que va de primero a tercer grado, de 6 a 9 años, ¿qué te dicen? Lo que dicen es, ¿y cuál es el problema? Si yo estoy bien. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué mi maestra no me deja que yo recoja el borrador? Entonces me dice, Claudio, si se te cae algo, ¿no lo recoges? Y entonces yo le digo, sí, lo recojo. Pues eso hago, se me caen las cosas de mi Y por eso me regañan. Mi banca es muy pequeñita, tengo un montón de cosas, me dice ahí arriba, se me caen y cada vez que me levanto a recogerlo, me regañan. Y luego si no lo recojo y lo pierdo, me regañan mis papás, que por qué pierdo las cosas. Entonces no hay una visión clara en el niño. Lo que es un problema para papás y maestros no lo es para el niño no lo entiende. El acceso a una mejora pasa por poder hacerle entender al niño de qué se quejan los demás. ¿Y cómo va avanzando ese niño que ni sabe para qué está ahí, ni ve problema en su comportamiento? Pues en este caso particular que te doy, lo primero que hago es sugerir al niño que tenga menos cosas sobre la banca, porque teniendo menos cosas se te caen menos cosas, ¿no? Y puedes organizar el espacio. O sea, lo ayudas a organizarse, ¿no? Entonces, de otra forma. Sí, entonces de esa manera, bueno, ya los regaños, las llamadas de atención, los reportes disminuyen. Y entonces él empieza a entender una forma de organización que puede mejorar. No, y va a mejorar desde el momento en el que ya no es regañado a cada rato, ¿no? Pero aparte, pobrecito, o sea, si se levanta y lo recoge, lo regaña la maestra. Si no se levanta a recogerlo y luego se le olvida, porque se le olvida, y lo pierde, lo regañan los papás. Sí, yo me río porque sé que no estoy en ese lugar, ¿verdad? Las mamás ¿a quién le hace caso? Con un pequeño con déficit de atención, no le encuentran el chiste, o sea, es como realmente llega a ser muy difícil la convivencia social, por ejemplo, ¿no? O sea, ya no te quieren invitar a ti porque a la fiesta, porque pues, te vas a llevar a tu niño. Tal cual. O sea, hay un rechazo también. Sí, pero entonces fíjate ese circuito de ese tema tan interesante que tú comentas. No le invitan a las fiestas y el niño va con la mamá y le dice, mamá, es que no me invitaron al cumpleaños de Claudito. ¿Por qué no me invitaron? Invitaron a todo el salón y entonces la mamá, en vez de reconocer el problema, ¿no? Que le dice, es que se le habrá olvidado, no te preocupes, seguro el año próximo te va a invitar, ¿no? ¿Por qué? Porque las mamás lo que dicen, cuando yo le pregunto, bueno, ¿y por qué no le dijo la verdad? ¿No? Que todo el mundo piensa que es Judas y que no lo quieren invitar por eso. Y entonces la mamá me dice, ¿pero cómo le voy a decir eso? ¿Lo voy a traumar? Y mi respuesta es, y con la mentira no. Pues en algún momento ya se va a dar cuenta, ¿no? Ajá. Entonces, esa es la labor de un terapeuta, poder encontrar un espacio común para que padres e hijos puedan conversar con la verdad y ir haciéndole hincapié al niño qué es lo que está sucediendo. Okay, o sea, eso ha de ser muy interesante cuando los niños son conscientes del problema, ¿no? Y de la solución. Es que aparte imagínate a un Juanito chiquito de 6 años, ¿no? Que no le invitan al cumpleaños de Claudito, ¿no? Y entonces el terapeuta le dice, bueno, Juanito, ¿y tú qué piensas? ¿Por qué no te invitan al cumpleaños? Y entonces dice, mi mamá me dijo que se le olvidó, pero que el año próximo me va a invitar. ¿Y tú qué piensas? ¿Es verdad? No, porque invitó a todos. ¿Cómo se le va a olvidar? Invitarme se invitó a todos, ¿no? Aparte jugamos en el recreo y compartimos lonche. ¿Y por qué no te invitó? Bueno, yo creo que me odia, ¿no? Te dice. ¿Y qué es odiar? ¿Por qué te odia? Si quieres vamos a un corte, que ya veo la hora, y sigo contando la historia de Juanito. Es un profesional. Claudio Chekfe, que está en la radio con nosotros, nos asiste con estos temas y regresamos con él en la radio y en una nueva transmisión de nuestro Facebook de Club de Mamás. Estamos en el último bloque de este programa Viernes de Psicología. Perfeccionista y decidida. Radio Mujer eres tú. En el 1040 AM. Daría cuenta en su relato de que en realidad el hombre verde, Hulk,
está en su cabeza, uno diría que no hay ningún problema, porque es Porque propio. vio la película Claro, y ¿no? todo aquello. Porque es propio del amigo imaginario del preescolar, ¿no? Entonces, el amigo imaginario es propio de esta edad, 3, 4 y 5 años. A veces los niños piensan que alguien está dentro de su cabeza, que tiene diálogos. Yo lo que haría es observar a este niño que duerme bien, come bien, no cambió hábitos de conducta, ¿no? No hay hábitos en cuanto a se levanta. Antes se levantaba contento, ahora se levanta todo el día de mal humor. No tiene agresiones desmedidas con su hermano, porque aparte con su hermanito que acaba de nacer también es normal cierta cuota de agresión. Y si todo el resto de los ámbitos es normal, uno lo ve como un niño normal, yo no le daría cierta importancia. Ahora, si hubo cambio de hábitos, empezó a engordar o empezó a enflacar, antes controlaba esfínteres y ahora se hace pipí, si llora todo el tiempo, pues es momento de consultar con un profesional que pueda orientarlos de qué se debe hacer. Bien, hay preguntas variadas. Muy bien. Tutti frutti. Buen día, buen programa. Tengo una niña de 10 años, tiene pocas ganas de estudiar, no presta atención, siempre se siente cansada. ¿Esto puede ser debido a que tenga algún problema? Ya se le han pagado clases particulares, pero ella sigue con la misma actitud. ¿Qué puedo hacer para cambiar esto en mi niña? Gracias y bendiciones. Nadie quiere hacer cosas que no sabe hacer. O sea, realmente, como siempre te doy el ejemplo, Claudia, yo podría, el día que se haga una maratón en vivo de qué terapeuta puede atender más horas sin dormir, yo creo que participo porque me encanta mi trabajo, me encanta hablar con los niños, me encanta hablar con los papás. Pero si a mí me ponen a copiar un plano, yo creo que no llego ni al primer cuadrado. O sea, lo más probable, y es avisar una hipótesis que realmente no sé, no conozco a la mamá, no conozco al niño, es que la niña esté careciendo de habilidades básicas para la escolaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que no le gusta porque no lo sabe hacer, porque no tiene habilidades, porque le cuesta escribir, porque le cuesta hacer cálculo mental, porque no entiende el sujeto del predicado, porque no tiene un método de estudio, porque no sabe memorizar, porque no sabe cómo reconocer un personaje principal en una historia. Entonces pienso que lo que estos papás deberían ver ahí no es el cansancio, sino ver si tiene habilidades o no tiene habilidades. En este sentido, creo que una cita con la maestra los puede ayudar mucho. Y sacar del diálogo si está cansada o no está cansada, si quiere o no quiere, sino que la pregunta es si no puede o no quiere. Muy probablemente no pueda. Bien. Buen programa, muchas gracias. Dice, mi hijo de 11 años, la psicóloga nos solicitó llevarlo al paidopsiquiatra. Lo llevamos y el especialista no vio ningún problema. Pero yo veo en él como problema para controlar sus emociones. Explota horrible. No sé cómo manejarlo. Bueno, interviene otro personaje en nuestro programa que es un paidopsiquiatra, ¿no? Un paidopsiquiatra es un médico, es doctor en medicina, que ha estudiado la especialidad de psiquiatría y luego ha hecho la especialidad o el diplomado en paidopsiquiatra, que no es otra cosa que atender desde la psiquiatría, su campo de acción son los niños, ¿no? Uh-huh. Esto para que quede claro, porque luego interviene otro profesional que luego no sabemos si medica o no medica. Los paidopsiquiatras hacen terapia en el consultorio, pero también tienen esta posibilidad de dar fármacos. Un niño que tiene disrupciones emocionales, quiero decir que por todo se enoja, de pronto está feliz, de pronto está triste, podría mejorar con una medicación, pero también puede mejorar con una terapia conductual, con investigar y hacer un diagnóstico de qué le está sucediendo a este niño, qué del medio no está entendiendo y por qué reacciona así, ¿no? En muchos de los casos, no digo que sean los papás son iguales. Entonces habría que preguntarse si lo que está viendo este niño en la familia no es esto. Un papá, el aprendizaje emocional un papá familiar. Que llega de buen humor y que porque la soda no está fría se pone de mal humor y empieza a gritar. Una mamá que se levanta feliz y el niño no desayunó a tiempo y entonces ya hay una sensación en este niño de una pérdida de afecto, de enojo por parte de la mamá. Uh-huh. Esas conductas emocionales en la mayoría de los casos son aprendidas en la casa. Bueno,
Hay otra pregunta, dice, entonces, bueno, este es un comentario, entonces quizá no hay déficit de atención a lo que tú decías hace rato, solo es organización, tiempo, paciencia con nuestros niños y que este mundo a los adultos que vivimos frenéticamente en nuestros tiempos nos queda así. Felicidades al programa y al invitado, es la conclusión que da ella. En algún sentido sí, pero también no podemos negarlo de que hay, porque el déficit es un conjunto de actitudes que no tiene el niño, ¿no? O sea, veámoslo de esta manera. Si yo no soy bueno para jugar fútbol, seguramente mi entrenador me diría que soy un tronco, ¿no? O no sé cómo se dice en mexicano, que es un patadura, ¿no? Alguien que no tiene esa habilidad. Pero lo que pide el entrenador de todos sus entrenados es que tengan esa habilidad de correr la pelota, de poder manejarla, de tener potencia, direccionalidad, etcétera. Eso existe, no lo podemos negar. Quizás si yo salgo del entrenamiento, en mi vida cotidiana no se nota que yo no tengo habilidades para el fútbol. Pero lo que está sucediendo es que la escolaridad, la edad de los niños por excelencia, piden esas habilidades. La organización, la atención, la concentración, es lo que se espera de un niño desde que ingresa al preescolar hasta que termina en la secundaria, porque la preparatoria es mucho más relajada. Hay autonomía, se esperan otras cosas, ¿no? En la preparatoria, la autonomía, la responsabilidad, ¿no? La posibilidad de crecimiento personal, etcétera. Entonces, es difícil negar el déficit de atención cuando todos, padres, familia, maestros, directores, sociedad, esperan eso de ese niño. Híjole, ahorita que dijiste déficit de atención me recordaste que se me olvidó algo. Pero es que los adultos tenemos déficit de atención. ¡Claro! Sucede Se me olvidó regalar unos boletos, Claudio. Bueno, pero tenemos 5 minutos del programa, así que las primeras mamás que hayan escuchado los cuentos de ayer y que se quedaron con ganas de ir al evento de Cuentos Enamorados hoy en la tarde, tienen una entrada gratis. Las 2 primeras que llamen aquí al 3122-1190 o al 3647-1883. Sí tiene que ser llamada directa a la cabina de Radio Mujer para que les conteste Valeria y les tome sus nombres, a cada una su entrada obsequio de Radio Mujer para que vayan a los Cuentos Enamorados. Si quieres más información, ahí en la página de Facebook de Club de Mamás te pasamos todo el dato. Gracias, Claudio, por permitirme recapacitar a tiempo. Es que te iba a decir que los adultos también tenemos déficit de atención. No, pues ya lo sé. No, lo que sucede es que un adulto que pierde todo el tiempo, las llaves, por ejemplo, ¿sí? O que pierde la cartera, o que va por su cuarta IFE, Ajá. ¿no? Es un adulto que cae gracioso, ¿no? O sea, cae gracioso. Yo siempre o sea, he diferido contigo no, en eso. sí. No es tan gracioso. Yo pienso que sí, que cae gracioso. Pero un niño, imagínate, que pierde 4 veces. Sí, claro. Lo Lo regañas. Al adulto no lo puedes regañar. No, claro, es un problema. También existe el déficit de atención en adultos. Fíjate, una señora dice, mi hijo vive con déficit de atención, pero estuvo en una primaria, la escuela de aprender, y siempre fue aceptado y tratado normal, sin problema. Además, ellos me enseñaron a tratarlo. Muchas gracias por su comentario. Dice, excelente tema. Otra persona, mi hijo no tiene déficit, pero le gusta hacer sus tareas parado. Y en la escuela igual, el año pasado me dijo su maestra que notaba que trabajaba parado, de pie. Yo le dije que siempre es así desde kinder, pero ahora está en tercero de primaria y la maestra le llama la atención porque el niño se para trabajar. Desde el kinder me dijeron que era un niño con algo de kinestésico, pero no desordenado ni indisciplinado. ¿Cómo le puedo pedir a la maestra que lo comprenda? Yo he hablado con el niño, pero me dice que no siente que ya se paró hasta que la maestra le pide que se siente. Qué problema, ¿no? Porque a veces los papás pensamos que ese es un detalle sin importancia, pero ¿te imaginas a este niño adulto parándose en el avión? En las juntas, ¿no? O en las juntas, con el jefe, teniendo un negocio de, no sé, cajero del banco y no se sienta y está parado, o en una oficina donde hay otras 25 personas sentadas y él atiende parado. Entonces, hay un lugar para cada cosa y la escolaridad, entre otras cosas, requiere una cuestión de hábitos que todos deben tener, porque acuérdense, como decimos siempre, la escuela tiene y quiere todos los niños parados o todos los niños sentados. Claudio Chekfek, nos están pidiendo tus datos y vamos a dar el dato de la consulta de Crecer, que es el centro psicopedagógico que tú tienes, para que puedan sacar su cita a las mamás. Muy bien. El teléfono es el 3641-4255 y en esta era tecnológica en donde todos los papás ya me preguntan por WhatsApp, mi celular es el 3316
02 4970. Perfecto. ¿Cómo puedo dejar de transmitirle enojo a mi hijo? Desgraciadamente yo soy igual, yo fui a la escuela de él. Ayuda, por favor. Pues es algo milagroso. ¿Cómo dejar de transmitirle enojo? No enojándose. Nadie puede disfrazar una emoción que no tiene. Entonces, hay técnicas también para adultos para encontrar un vehículo de comunicación y recursos para no enojarse. Claudio Checkfek, muchas gracias por regresar. Gracias. Esperamos pronto volver a Muy tenerte contento. aquí con nosotros. Déficit de atención e hiperactividad, pues es un tema que da para mucho siempre, y si ustedes tienen interés, por supuesto, en volver a escuchar el programa, búsquenlo en la página de Radio Mujer, radiomujer.com.mx, el YouTube es Radio Mujer GDL, y por supuesto estos programas que quedan en el Facebook de Club de Mamás. Muchas gracias a todos ustedes, a Toño en controles de audio, a Gaby Velasco en la producción del programa, a Abraham Mendoza en las cámaras y Valeria Valdés en los teléfonos. Yo soy Claudia Caballero. Espero encontrarles el próximo lunes aquí también a las 11 de la mañana en Radio Mujer. Felicidades, Claudia Rentería. Tienes tu pase para acudir esta tarde a los cuentos enamorados y por supuesto, bueno, pues estaremos incluyendo estos temas de psicología infantil los viernes, como siempre, aquí en el programa. Buen día.